Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al podcast mitológico de Ailu y los cuentos de hadas. Bien, pequeña introducción con música celta para empezar. Y como dice el título, vamos a adentrarnos en este primer episodio en la mitología celta. Los celtas. Los celtas son pueblos ancestrales que habitaron toda Europa en lo que hoy conocemos como Irlanda, Escocia, Gran Bretaña, la Galia antigua, Francia. Son pueblos muy antiguos, la verdad. En la academia los datan como 1000 años antes de Cristo. Se dice que al final de la Edad de Bronce y al comienzo de la Edad del Hierro, o sea, estamos hablando 1200 antes de Cristo. Pero sabemos que tienen eh, mayor antigüedad. Em, y algo curioso de ellos que me encanta es que lo que sabemos y los escritos que nos llegan, sobre todo los escritos medievales, no están escritos por celtas originarios, ¿no? Sino más bien son como escritos por romanos, monjes cristianos y bueno, eh, un poco se distorsionó, como suele pasar con todo, la info. La verdad es que los celtas se comunicaban más mediante la tradición oral y su folclore súper enriquecido que por la escritura. De hecho, ese era el sentido de la tradición oral. No era necesario que se tenga que leer en un libro ni dejar en escrito, eh, sino que la idea y lo que hacían era recitar oralmente, memorizar un montón de cuentos y relatos y mediante esa práctica ahí se veían también, ¿no? Quién eran los mejores relatando. Porque sí, por supuesto eran un pueblo muy lindo, pero también muy competitivo y súper guerrero al punto de que se dice que si no había nadie con quien batallar, terminaban como batallando entre ellos y se hacían mierda entre ellos. Una lástima, pero bueno, parece que eran así los celtas. Sobrevivió algo de la tradición oral, por supuesto. Hay textos, hay muchos textos. Son bastante complejos, la verdad. Son manuscritos medievales escritos en lenguas antiguas, celtas, tipo el galés, el welsh, que, que incluso los países que hoy forman esas tierras, eh, capaz que ni ellos entienden esa lengua. Así que bueno, la realidad es que yo les quiero hacer una súper breve introducción, porque no sé qué tan largos van a ser los episodios, la verdad, pero mi idea es como compartirles un poquito de ciertas mitologías
Y después, a medida que vaya pasando el tiempo y haya como una base que ya más o menos sepamos de qué estamos hablando, tengamos ciertos nombres, ciertos personajes, lugares, eh, bueno, ahí sí, por ahí agarrar algún concepto y profundizar algún cuento en particular en el desarrollo de algún personaje, divinidades, seres mitológicos, bueno, y una millonada que hay para hablar. Así que yo digo, quiero ser breve, pero bueno, va a ser difícil. Es difícil ser breve cuando se habla de mitología, porque siempre estás encontrando algo nuevo. Y también esto como de que es una investigación que está vigente hoy en el presente, que está viva y que podemos seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Y eso me parece que está buenísimo. Y bueno, empezamos. Bueno, para empezar a entender este universo que vamos a abrir en, en estos capítulos, quiero compartirles un concepto dentro de la mitología celta al que se le llama el ciclo irlandés, que es un conjunto de leyendas inspirado en un manuscrito irlandés medieval del siglo XII llamado Leabhar Gabhala. Leabhar Gabhala. Las pronunciaciones, si las dejamos a Dios en castellano, sería el libro de las invasiones. Bueno, este libro, como bien dice el título, se trata sobre las sucesivas ocupaciones que sufrió Irlanda hasta que se configuró como la conocemos actualmente. El mito originario cuenta una guerra entre dos razas divinas. Una de esas razas se llaman los Tuatha de Danann o tribus de la diosa Dana. Y la otra raza divina serían los Fomorianos, que es un misterioso pueblo de gigantes que habitaban en las islas que rodean Irlanda. Los druidas, que son como los que inventaron la tradición oral celta, eran los guardianes de los relatos, que son de esta especie, los Tuatha de Danann. Y bueno, quiero dejarlos con la historia sin más rodeos, así que ahí vamos con una pequeña introducción, porque si vamos a hacer un podcast, lo hacemos bien. Así que ahí vamos. El ciclo comienza con la primera ola invasora, que estuvo a cargo de una mujer llamada Césaire, a la cual acompañaban 3 hombres y 50 doncellas. Un diluvio acabó con estos primeros invasores, que fueron seguidos por el siciliano Bartolón, cuyos descendientes murieron al cabo de 300 años a causa de una epidemia de peste. A continuación, se fueron sucediendo Neymed y sus 34 barcos, los gigantes fomorianos y los Fir Bolg, o hombres de los sacos.
Tras un poco habitual periodo de paz, llegaron los invasores más temibles de todos, los Tuatha de Danann, cuyos selectos sacerdotes, los druidas, eran grandes conocedores de las ciencias ocultas y eran custodios de 4 objetos mágicos. Uno de ellos es la piedra de Fal, que gritaba cuando la tocaba el rey legítimo. El segundo es la lanza de Lugh, que aseguraba la victoria. El tercero, la espada de Nuadu, de la que nadie podía escapar. Y el cuarto, el caldero de Dagda, del que nadie se apartaba insatisfecho. A su vez, estos seres semidivinos fueron derrotados por la última oleada que, según la leyenda, partió desde la península ibérica, capitaneada por el hijo del rey Mil. La casta de los druidas, según la leyenda, fue fundada por los Tuatha de Danann. Para tratar de introducir un poco de lógica en la mitología celta, se suele establecer una división en 4 grandes ciclos de leyendas que se centran especialmente en Irlanda y en Gran Bretaña, debido a que fue allí donde más tiempo sobrevivieron las ancestrales tradiciones de los celtas. Sin embargo, no se puede olvidar que existe un ciclo anterior a estos 4, que podríamos denominar el ciclo tradicional, y que no es otro sino el conjunto de creencias y rituales seguidos por este mágico pueblo antes de la llegada del cristianismo, y que solo conocemos por fuentes arqueológicas y referencias casuales. Fuera de estos 4 ciclos, encontramos tradiciones que reflejan variaciones de la cultura y de la mitología celta. Ahora bien, para ordenar cronológicamente estos 4 ciclos en los que se divide la mitología celta, para entenderla un poco mejor, como primero de todos tenemos el que leímos hace un ratito, que sería el ciclo mitológico. Es donde se narra la llegada de estos pueblos sobrenaturales de islas lejanas que rodeaban a Irlanda. Los protagonistas son los Tuatha de Danann, seres semidivinos que se asociaban con la magia, la sabiduría, las artes y que batallaban contra los fomorianos, que fueron esta raza de gigantes. Después de este ciclo viene el ciclo del Ulster. Este ciclo narrativo cuenta las temibles luchas entre los habitantes del Ulster y los de Connaught. Estas historias del ciclo de Ulster se encuentran en un libro que se llama El robo del ganado de las vacas de Cooley, que fue escrito hacia el siglo VIII de esta era. Es un mito de 2 hermanos que luchan. Uno se llama Cuchulainn me da risa, y el otro se llama Feirdiad. La historia arranca cuando la reina Maeve de Connaught descubre que su esposo, Ailill, tiene un toro mágico de cuernos blancos, el llamado Finnbennach. Loca de envidia, la reina Maeve decide no desistir hasta que encuentre a un animal igual o mejor que el de su marido. Cuando descubre que en el Ulster existe un gran toro pardo de características similares, decide invadir este reino para hacerse con él. Por eso estalla la guerra, cual punto culminante es la lucha entre
dos hermanos Cuchulainn, representante del Ulster, y Feyrdiad, paladín de Connaught. Bien, en este segundo ciclo de la mitología celta, el ciclo de Ulster, nos encontramos con una reina que se llama Maeve de Connaught. Tenemos la historia de dos hermanos que entran en batalla. Uno de los hermanos, Ferdiad, es derrotado. Este hermano, Ferdiad, era del pueblo de la reina Maeve, que fue la que inició esta batalla porque quería un toro mágico. Que se enteró que estaba en el pueblo de Ulster, donde el representante era el hermano de Ferdiad. Eran dos caballeros, ¿no? Uno batallaba para un pueblo y otro batallaba para el otro pueblo. Pero eran hermanos. Y bueno, al parecer, Cuchulainn de Ulster derrota a su hermano enviado por la reina. Entonces a la reina no le quedó otra que desistir de su empeño por el toro mágico. Cuchulainn se dice que es el héroe de Irlanda, ¿no? Como comparado a Aquiles en la mitología griega. Es uno de los grandes héroes mitológicos irlandeses. Y bueno, ahí nos fuimos con el segundo ciclo irlandés de la mitología celta. Ahora vamos con el tercero de los ciclos. Eran 4. Vamos a leer el tercero. Tercer ciclo. El ciclo de Finn. Este conjunto de leyendas se centra en la vida de Finn Mac Cumhaill, hijo de Cumhaill, y de Muirne, la hija del druida Tat Mac Nuad. Su padre había secuestrado a su madre para poder casarse con ella, motivo por el cual Ri Eren, el rey supremo de Irlanda, decretó su muerte, que fue llevada a cabo por Gol, quien se hizo con el liderazgo de la tribu de los Fianna. Sin embargo, Muirne ya estaba embarazada, por lo que su padre se negó a aceptarla en casa. Huyó a refugiarse con la druidesa Bodh Mal, que junto con la guerrera Liat Luachra se hizo cargo del pequeño Finn cuando llegó al mundo. Ambas mujeres se encargaron de enseñarle las artes de la guerra y de la caza, y durante su primera juventud sirvió bajo las órdenes de distintos jefes tribales. Sin embargo, todos ellos le despedían en cuanto se enteraban de que era el hijo de Cumhaill. El joven Finn estudió con un poeta llamado Phineas, que durante 7 años había estado intentando capturar el salmón del conocimiento. Este mítico animal vivía en el río Boyne y tenía la facultad de que cualquiera que comiera de su carne conseguiría todo el conocimiento del mundo. El poeta logró capturarlo finalmente y ordenó al muchacho que lo cocinara para él. Mientras lo hacía, se quemó un pulgar y, al llevárselo por instinto a la boca, adquirió toda la sabiduría que transmitía el pez. Así, Finn supo la manera de vengarse del hombre que había matado a su padre, Gol. Durante los últimos 23 años, en la fiesta de Samhain, a mí me gusta decirle Samhain. Durante los últimos 23 años, en la fiesta de Samhain, el hada del fuego, Ailén, había dormido a los habitantes de la corte de Tara con su música y quemado el palacio hasta sus cimientos, sin que nadie fuera capaz de impedirlo.
Finn se trasladó hasta Tara en la fecha señalada y usó la punta de su propia lanza para hacerse daño y permanecer despierto a pesar de la música de Aileen. Al fin, mató a la con esta misma arma, evitando que un año más se produjese la destrucción. Su liderazgo fue reconocido por todos los nobles, incluido Gold, por lo que se convirtió en el jefe de los Fianna. Conoció a su esposa, Sat, cuando estaba casando. Se casaron y tuvieron un hijo, Oisin. El joven protagonizó su propia historia al fugarse con la princesa Niamh, hija del rey de Tir Na Nog, la tierra de la eterna juventud. Pasó con ella una temporada en su reino, y cuando regresó, comprobó que habían pasado 300 años. En cuanto puso el pie en el suelo, murió de forma instantánea, convertido en un anciano momificado.